Buenas noches. Buenas noches a todas y todos los que nos acompañan o van a empezar a acompañarnos. Estamos en la mesa redonda podcastera. Somos Podcastbo, la comunidad de podcast bolivianos. Y como les decía, esta es nuestra última sesión. Hoy vamos a hablar sobre calidad de contenido en un podcast. ¿Cómo están? Buenas. Buenas noches a Buenas todos. noches. Bienvenidos nuevamente a un nuevo día. Quizás este es el último, pero esperamos que haya próximos. Así de nuestra jornada es el último día. Y emocionados porque ha sido unos días espectaculares de conocer a nuevos panelistas y hemos estado teniendo muy buenas respuestas de parte de nuestros panelistas, conociendo nuevos de sus conocimientos, sus perspectivas, sus puntos de vista y la amplitud que tienen. Así que no se lo pierdan. Vamos a continuar. Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Josie, Abraham. Un gusto estar nuevamente con ustedes esta noche y con nuestros invitados e invitadas el día de hoy. Rodrigo, un saludo, y también a Cami, un saludo muy grande desde acá. Y es buenísimo que vayamos a continuar el día de hoy para cerrar este pequeño miniciclo de conversaciones que hemos planteado y pues vayamos dándole el ánimo necesario para continuar en otra sesión posterior un evento similar a este. Gracias y buenas noches. Abraham, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien. Viernes, ya cerrando la semana, pero con un tema bien interesante. Entonces, Naomi me dice que está a punto de conectarse. El tráfico paseño es terrible a esta hora, así que no hay problema. Pero mientras tanto, queremos dar la bienvenida. Empiezo con Rodrigo Uriel, que es podcastero. Me contaba que tiene 2 podcasts y el más reciente se llama Roja Bolivia On Air. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas. Buenas, Abraham. Un saludo a todos los que nos siguen y felicidades también por el espacio. Ha sido una buena forma de conectarnos, de estar en comunicación, de presentarnos. La presencialidad y la virtualidad tiene un gusto cuando conectas con otras personas. No importa el medio, es ahí donde nos encontramos. Así que un gusto poder hoy día estar compartiendo con todos ustedes. Gracias a ti, Rodrigo. Y también nos acompaña desde Santa Cruz un podcastero que está, y ese es algo a resaltar y me asombra mucho. Allen Marcells es parte de Live Anime Bo, un podcast que está al aire 10 años sin pausa. ¿Cómo estás, Allen? Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Muy buenas noches, felicidades primeramente por el día del podcast, felicidades a todos los podcast y podcasters, así póngale a nivel internacional, semana llena de festejos. Aquí todavía en el trabajo, así que todavía tengo un montón de cosas que hacer, pero sí. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, para ir conociendo un poquito más a nuestros invitados, Rodrigo, cuéntame más o menos de qué trata tu podcast, de qué habla Roja Bolivia On Air. Claro que sí, Roja Bolivia On Air es un espacio de formato podcast, audible y conectando algunas experiencias que hemos vivido en el proceso de emprendimiento, microempresa, empresa, porque más allá de las cosas que obviamente están vinculadas a nuestro día a día o las ganas de gestar un negocio, está también el consejo que le puede dar a alguien desde la habitualidad, es decir, la última vez hablábamos, por ejemplo, del tema de qué hacer con ese hate que nos llega, qué hacer con la mala crítica, algo que sin duda desde la experiencia de no solamente mía o nuestra, y de nuestra me refiero al equipo de trabajo, porque Roja Bolivia On Air es un espacio que corresponde al grupo empresarial Roja Bolivia. Y bueno, yo lo he motivado, yo he decidido incorporar ese espacio para conversar, pero básicamente porque estas respuestas se necesitan conectar con quienes están al otro lado escuchándonos y sin duda puedan, por un lado, homologar experiencias, hacer que no le suceda el error que al vecino o que a alguien que yo pueda retratárselo,
Y la otra es generar esa voz de mucha gente que agarra y que me comenta, oye, Rodri, me ha pasado esto, pero dilo tú, digamos. Entonces, ahí es donde nace el espacio para poder conversar hacia el público, conversaciones que se han tenido internamente. Por ejemplo, les digo, en los lunes nos reuníamos a ver qué tal estaba el escenario, si había, por ejemplo, alguien me decía, tengo problemas con el tema de la marca, y averiguaba y veía algunas experiencias, y el día martes ya estábamos grabando el tema de marcas, no desde la lógica aburrida de decir, pucha, una marca que se compone de todos estos elementos, sino cómo te sirve, si puedes tener una marca desde tu nombre incluso, y esas cosas han generado una muy buena conexión y bueno, es un espacio que me tiene muy contento. Sí, no, realmente. Y de hecho, eso es lo lindo del podcast, ¿no? Es un espacio entre lo informal y lo, qué sé yo, para todo el mundo, cosa de que podamos hablar de cualquier tema entre todos nosotros, ¿no? Y también me gustaría, Allen, que nos cuentes un poquito sobre tu formato. Claro, todavía seguimos en el trabajo, supóngale. Pero les podemos contar fácilmente. Mi nombre es Allen Marcels, Cami para los amigos, Cami se va para todos los demás. Tengo muchos nombres más, si quieren pueden llamarme de otra forma, así tranquilamente. Estamos 10 años, así comenzamos nuestro primer programa el 1 de enero del 2011, aunque estuvimos en producción antes. La historia es larguísima, así póngale de cómo comenzamos, pero estamos aquí bastante tiempo. Y hemos ido evolucionando. Tampoco es que hemos estado consecutivamente, hemos parado. Tenemos, esto es tan viejo como la Matrix. Es mejor contarlo de las veces que hemos parado y que hemos seguido. Nuestro lema siempre ha sido, ¿no? Ser constantes, digamos. Y contamos cada vez que nos ha parado, y hemos parado como 5 veces en 10 años, digamos, ¿no? Y son parones de más o menos un año, unos meses, algunas veces, dependiendo, ¿no?, de la logística técnica. Tenemos ahorita 181 programas seguidos, uno a la semana, todas las semanas, y como siempre ha sido, si fallamos una semana, comenzamos de nuevo desde uno. Así contamos así desde esa perspectiva estamos. Ese es nuestro compromiso con la gente, ¿no? Con nuestro trabajo. Ese es nuestro sello de calidad, ¿no? Estar siempre ahí, todas las semanas, para brindarle contenido a la gente, contenido de calidad, como es lo que se trata aquí. Nuestro programa es de Santa Cruz, pero viene mucha gente. Hemos tenido a lo largo de 10 años un montón de panelistas de Chile, o sea, no invitados, sino gente que se ha quedado hasta este tiempo. Gente de aquí de Santa Cruz, gente de Chile, de Cochabamba, ¿no? Siempre decimos que nuestro podcast tiene todas las puertas abiertas para que cualquier persona pueda venir y participar. ¿No? Antes, cuando comenzábamos, eran como 8 o 10 personas, y siempre, ¿no? Agarrábamos y nos dábamos tiempo, ¿no? Y generalmente así ha sido, ¿no? Hemos tratado de llevar el proyecto de una forma que pueda continuar, inclusive aunque falte gente. Y ya hemos llegado al punto, después de 181 programas seguidos, después de 10 años, después de 5 temporadas, hemos llegado al punto de decir, no, va a salir programa sí o sí a la semana, ¿no? Aunque estemos con coronavirus, resfriados, aunque tengamos una boda, un velorio, se case alguien, ¿no? Va a haber alguna manera en la que vamos a sacar, ¿no? Si no podemos el domingo, vamos a hacerlo el lunes o el martes, o va a salir uno solo de todos los que estamos, va a poderlo hacer el programa, aunque sea en los 7 días, ¿no? Para que sí o sí hay un programa al final, ¿no? Cada semana. Y ese es un común denominador que veo en nuestros dos panelistas ahora, ¿no? Ambos están comprometidos a sacar, entiendo, un programa semanal. Sí, sí. Y lo más rico, como dice Cami, que nos cuenta, es la evolución que ha ido teniendo él y la experiencia bueno, en esa trayectoria de tiempo, la evolución que ha ido teniendo. Me imagino que ha habido cambios, nuevas formas, nuevas visiones, y que nos vas a ir contando en el transcurso de esta sesión, Cami. Así que lo veo riquísimo, esta nueva jornada. En el 2010 no había smartphone, no había Spotify, YouTube, así te dejaba poner estaba en pañales, pero te dejaba poner copyright. Ahorita por cualquier música te banean y te cortan, así. Porque digas negro o cualquier cosa así, se pone alarmado YouTube. Así.
Así que Sí. hemos evolucionado con, ¿no? Y esa es la forma, ¿no? No todo se va a quedar. De aquí a 10 años, quiero ver que siga creciendo Podcast Boy, que estén más gente ahí y que hayan también crecido y evolucionado, ¿no? Ver ese cambio, quisiera de verdad verlo, porque cuando comenzamos, lo primero que hice fue buscar, ¿no? Cuando comenzamos, hay esto que se llama podcast. Pero más ratito les cuento eso, así. Sigan, por favor. Perfecto. Exacto, muchas gracias, Cami. De todas formas, bienvenido a todos los panelistas, estamos contentos de tenerlo con nosotros y así nos vamos a la regla de los juegos. Van a tener 5 minutos para poder contestar una pregunta. Las preguntas van a ser completamente sencillas, de acuerdo a su experiencia, y si tienen algunos tips que darnos a todos los podcasters que nos están escuchando o los futuros podcasters, por favor sean libres de darlo. Entonces, vamos a la primera pregunta. Uh-huh. Sí, a ver, me gustaría empezar con Rodrigo. Y es una pregunta interesante, ¿no? Es básicamente un versus. Ahora que vamos a empezar a hablar sobre calidad de contenido. Una aclaración primero. Vamos a saltarnos un poquito la calidad técnica, porque eso depende de recursos, del tipo de micrófono que tengas, el tipo de equipo que tengas para editar. Entonces, saltémonos esa parte, sino del contenido, el guión, las ideas, la conversación, la charla, ese tipo de temas. Entonces, este versus les planteo para que piensen. ¿A cuál te inclinas? ¿Improvisación o planificación en el contenido? ¿Qué nos puedes decir, Rodrigo? Bueno, hay una cosa bien importante cuando empezamos a grabar, y es que no es posible dividir al podcast de nuestra esencia. Le ponemos, entonces nuestra esencia nunca está improvisando. Nuestras formas de ser están ahí puestas con una verdad a través del audio que llegan a las personas, ¿no? Entonces, uno planifica evidentemente lo que tiene que decir, pero eso está vinculado también a esa relación que uno desde su experiencia va incorporando a través del audio. Y una cosa súper importante, y es que estamos involucrando nuestros sentidos, por eso es tan importante. Alguien lo está escuchando, pero la otra persona lo está hablando, lo está contando. Entonces, la improvisación es parte de una naturalidad al momento de hablar, no seguirnos por reglas tan específicas, tan fijas, porque lo rico de este formato es precisamente lo que te nace, ese criterio que uno tiene y que en el micrófono encuentra la confianza para poder desarrollar alguna temática, alguna percepción, algún concepto. Y eso es bien importante tomar en cuenta. Entonces, si alguien, y yo sí tenía toda la razón, digamos, ¿no? Necesitamos invitar a quienes quieran estar vinculados al tema del podcast, pues a que con esa su verdad simplemente hagan una línea, una línea de contenido que tenga que ver, bueno, hoy día me he ido mal y reneguemos, porque tenemos esa confianza. Finalmente, estamos con una complicidad a través del audio que nos da esas credenciales para poder contarnos cosas, decirnos cosas. Hay una confianza bien interesante en el podcast. Aun cuando no conoces quién está al otro lado escuchándote, definitivamente sientes esa presencia y lo sabes. Y en esa lógica, pues es que uno dice, tengo que contar esa verdad, tengo que llevar todas las cosas que a mí me han sucedido, o como les contaba, cosas que pueden homologarse, cosas que le han sucedido a alguien, un buen consejo, y obviamente incorporando un punto de vista. Probablemente decirle, ¿sabes qué? Eso que le ha pasado es muy, muy poco probable al día a día, es algo extraordinario, así que no creas que es la mejor forma de seguir adelante. No hay una regla fija, no es un catecismo, pero sí es una conversación donde lo que el oyente quiere es tener la mayor sinceridad posible, y eso hace que obviamente la gente conecte y diga, ah, bueno, mañana lo vuelvo a escuchar o la siguiente semana lo esperaré, porque si no hay esa confianza, esa conexión, finalmente nuestra energía se traspasa a través de la voz. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a darnos cuenta de que esto está funcionando, y el contenido se va sumando, obviamente siguiendo esa línea, porque uno se da cuenta cuando ha habido una buena réplica de parte del oyente, cuando te escriben y te dicen, oye, qué bien que ha estado esto, me parece que no, porque hay algo bien importante. No estamos hablando solos, o no es una conversación, diálogo, o una retórica simplemente, sino que también del otro lado estoy completamente seguro que alguien al escuchar dice, sí, sí, es verdad.
no, mentira, ¿qué le pasa? Cambiaré. Entonces, esas cosas hacen que se genere esa conversación y obviamente no es necesario estar bajo reglas rígidas, sino desde esa naturaleza que nos va a permitir decir verdades, verdades a través de esa complicidad que nos brinda el micrófono. Muy cierto. No, y de hecho pienso yo, mi opinión personal, que esa es una de las diferencias con la radio, ¿no? Un locutor radial puede tener buena voz, puede tener ese entrenamiento para hablar a una multitud imaginaria porque sabe que la señal de radio está llegando a muchas personas. Pero la idea, el espíritu de un podcast es esa, ¿qué palabra? Esa Complicidad. complicidad que tú mencionas, ¿no? Que es como que estoy hablando con otra persona de tú a tú, no de uno a muchos. Entonces, me gusta mucho este aspecto humano que rescatas y que tiene que estar presente en nuestra cabeza cuando estamos haciendo un podcast. Muchas gracias, Rodrigo. Cami, ¿cuál es tu veredicto? Oye, mire, nosotros hace 10 años, me acuerdo, en el 2010, preparando el primer podcast y todos los de la primera temporada, lo imprimía todas las noticias, así, sí, todos los temas eran impresos, así en hojita impresa y tenía que darle a la gente para que lea, literalmente lea las noticias y todo lo demás. Y como sacábamos en ese entonces un programa al mes, las noticias a veces quedan viejas y al último, del final tenemos que el último se regalan las noticias, igual quedaban impresas hartas hojas, igual los informes estaban impresos, todo, y así leía la gente, se notaba cómo leía, pero estaba todo guionizado, todo puesto ahí, y aún así había errores, había nerviosismo, la gente cambiaba. Para la primera temporada fue todo un reto hacerla, digamos, en ese entonces con esos materiales. Inclusive fue una temporada de experimentación, ya que cada episodio lo grabamos con micrófonos diferentes, en lugares diferentes, con personas diferentes, y los editábamos con programas diferentes y no para saber cuál era lo mejor método, digamos, dónde se escuchaba mejor, qué micrófono funcionaba mejor, qué gente le quedaba mejor de trabajo, qué programa hacía cosas que el otro programa no podía, etcétera, ¿no? Así, y después de tanto tiempo, ya con un programa estructurado, ya con un esqueleto de programación, ya con una forma ya ¿no? rutinaria de hacer las cosas ya, uno se da el tiempo de tomar los temas más que todo, los bases de los temas, ¿no? Y al final decimos, no, si no nos olvidamos de algo, es porque en realidad no tenía mucha importancia. Si es que no permea tu cabeza, es que en realidad no valía la pena. Pero sí los puntos clave están ahí. Antes, por lo menos un día antes de cada programa, les envío, yo voy a hablar de esto, de esto, de esto y de esto. ¿No? Porque tenemos una estructura de programación, siempre inicio, saludos a las personas. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, Inicio, saludos a las personas, saludos a los que han dado mensajes, a los que han dado like en nuestra página de iVoox. Luego le decimos siempre en todos los programas al comienzo de qué se trata el podcast, porque todo programa para alguna persona va a ser su primer programa. Hay programas que la gente ni siquiera se presenta, ni dice de qué se trata el programa, ¿no? Ni siquiera cuánto están grabando, ni qué fecha, ¿no? Ni nada, así, entremos así, ni siquiera nos presentamos, nada, así, directo. Después de presentarnos, de saludar, pasamos a la sección acostumbrada donde contamos qué es lo último friki que hemos hecho, porque es un programa de entretenimiento y tenemos que hablar de cosas friki, ¿no? Que incluye todo lo geek, todo lo otaku, todo lo que es entretenimiento más que todo. Pasamos a saludar siempre y luego hacemos las noticias de ámbito geek, que tenemos páginas especializadas, ¿no? Donde están todas las noticias del último momento y a veces nos enteramos directamente por la página de las últimas noticias y a veces son cosas que hemos visto en la semana misma porque somos gente que nos gusta ese mundo y nos gusta esa noticia. Con cosas que tal vez no sabían o tal vez ese mismo día se han estrenado, es nuestra sorpresa, pero estamos revisando ahí de páginas que ya sabemos que están ahí, que nos llegan noticias de alguna forma ahí, porque es en el mundo, es el mundillo que ya saben, no sé, un tráiler,
salió tal cosa, se anunció tal otra, el mame de la semana, así póngale, y todo lo demás. Y luego pasamos a lo que es los temas principales. En los temas principales es bien específico esto porque desde el primer programa quedó claro que cada persona que era parte del podcast tenía un tema principal. O sea, en realidad no tenemos un tema principal, porque la gente dice, parece que no tuvieran un tema principal en el podcast, pero en realidad tenemos más de uno. No es un solo tema principal. Cada persona puede venir al podcast y hablar de su tema principal. Por eso cada uno tiene un tema principal y no significa que si yo hablo de películas, la otra persona no puede hablar de lo mismo. O sea, puede hablar de lo que le gusta, de lo que quiere expresar, de su idea, de lo que siente, de lo que vio, de verdad o anti-recomendar lo que no le gustó. Y después de eso pasamos, ¿no? Después de que cada persona tenga su tema principal, digamos, a Dark Horse le encantan los mangas, siempre reseña mangas, a Don Ginny ve películas, cuenta cosas como las disfruta con su hija, cómo los videojuegos los disfruta con su familia, cómo es la experiencia de su hija al ver tal serie o tal película junto a él, digamos, y yo cuento también de las series, películas que he visto, de los animes, de los estrenos de temporada, tenemos cosas clásicas como son los estrenos de temporada, la votación por lo que es el mejor anime del año, todo lo que es finales de temporada, todo lo que es cuando se estrena alguna serie, recomendaciones, ¿no? Después de eso pasamos al sector de podcast amigos recomendados, donde recomendamos a todos nuestros podcast amigos, le decimos, recomendamos a estos amigos porque son nuestros amigos y ellos también nos recomiendan. Y somos una comunidad así, que ni siquiera estamos en una comunidad, pero que somos amigos entre podcasts. Y no nos tenemos miedo a decir, no voy a mencionar a este podcast en mi podcast porque es la competencia, no íbamos a decir tal persona o tal cosa, ¿no? En realidad le vamos a decir claramente, ¿no? Recomendamos este podcast que es nuestro amigo, etcétera, ¿no? Así, y eso, o sea, y después de eso damos recomendaciones, nos despedimos y hasta tenemos escenas poscritas. Claro. donde hagamos cosas que estamos fuera del aire o fuera de contexto, o cuando la gente no está grabando, cosas así, digamos, que están fuera del tema, fuera del podcast. Una escena post créditos que puede anunciar cosas nuevas o de lo que vas a tratar el otro programa o cosas random, digamos. Y tenemos ese esqueleto de programación y ya va tanto tiempo haciéndolo que es fácil irse por esos temas y navegar tranquilamente por una ruta ya señalada, digamos, ¿no? Claro. Porque se mantiene el esqueleto y la forma, pero el contenido cambia, lo que lo vuelve novedoso cada programa, no se mantiene estático. No, y de hecho ese esqueleto Sí. que tú mencionas es precisamente tu planificación, ¿no? O quieras o no, hay una planificación detrás. Mira, si comenzamos leyendo hojas impresas y ahora ya tomamos solamente, voy a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, así en un correo, en un WhatsApp, al otro, en nuestro Discord, voy a hablar de esto, 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 estas son las noticias y estas son mis recomendaciones y esto así. O sea, solamente el tema así. Y ellos ya vieron o no. Permite improvisar porque ya el tiempo que han estado realizando el podcast pues les ha permitido como que adaptar y hacer un cronograma, como una fórmula más o menos de lo que van a decir, y ya no necesitan como de ese, como dices, de ese guión escrito para poder decirlo, y eso es muy rico. Bueno, qué gran facilidad, algunas envidia porque algunos necesitamos todavía de un guión para poder seguirnos. La impresora costaba un chingo la tinta. Exacto. Hay que ser más ecológicos también, así póngale. Ahora, me gusta mucho esto que mencionas sobre otros podcasts, ¿no? Porque es inevitable que nosotros como podcasteros, podcasteras, escuchemos a otros colegas, ¿no? Somos fanáticos también de otros programas, nos inspiramos en otros programas. Entonces, quiero preguntarles en este caso, bueno, es una discusión que teníamos con Josie una vez. Cuando escuchan otro podcast, ¿lo escuchan así, disfrutando como oyente, o ya de repente salta el podcastero que tienen dentro y dicen, yo le cambiaría esto, yo hubiera dicho esta otra cosa?
¿Cómo analizan? O sea, admitamos que analizamos otros podcasts, Yo comienzo, yo ¿no? comienzo, Entonces, le digo así. ah, Mire, dale, ¿se me dale. escucha bien? ¿Cómo analizas Mire, otros ah, podcasts? no analizo otros podcasts, yo disfruto otros podcasts. Primero fui escucha, pod escucha, así, y nunca dejé de ser pod escucha, ¿no? Yo escucho Claro, como 20, 25 podcasts a la semana, ¿ya? Y todos duran 4 horas, 2 horas, arriba de 2 horas todos, póngale. Y todos los disfruto. Si no los disfrutara, no los escucharía. Inclusive exacto. hay programas, hay muchos programas donde no coincido con los panelistas, no coincido con su visión, pero igual los sigo escuchando porque es interesante ver sus opiniones. O sea, no es que están totalmente equivocados, no es su punto de vista y en realidad se respeta eso. Ujú. Digamos, con unos muchachos de España a veces no coincidimos, somos totalmente aparte de lo que hacen, pero en realidad así es su punto divertido de hacerlo y es su punto de vista. Igual disfruto mucho de lo que hacen. No tienen que siempre coincidir mis gustos, no analizo yo qué cosas puede cambiar o no, porque Ujú. ellos son ellos lo que hacen, tienen una forma, un estilo. Aquí la primera regla de nuestro podcast es la libertad. Y vas a ver que lo voy a repetir eso muchísimas veces, la libertad, y cada quien tiene derecho a hacer su podcast y a su proyecto como quiera, ¿no? Es su libertad de ellos y bueno, tienen todo el derecho de hacerlo como mejor les parezca. Eh, lo dejo de hablar un poquito a cosita al otro Qué panelista. linda. Bueno, Rodri, ¿cuál es tu postura? Dinos. Eh, He conocido el podcast, el formato del podcast, precisamente a partir de ser un escucha, ¿no? Entonces hay muchos con los que me he conectado, me he quedado, y es evidente que uno encuentra ciertas similitudes en lo que piensan, y ahí es donde empezó la idea de por qué no expresarlo también. Entonces, evidentemente no he dejado de ser seguidor de varios podcasts que son los que me han hecho conocer el formato y que me parece fabuloso. Ahora hay algo que es bien cierto. Cuando ya uno empieza a desarrollarlos, cae naturalmente en agarrar y decir, bueno, probablemente si hubiera estado en ese momento ahí, hubiera dicho esta u otra cosa. Eso es algo como que acto reflejo, pero sin el afán de menospreciar nada ni generar una crítica negativa, sino básicamente pues para ir aprendiendo. Es como que uno ve los movimientos que están haciendo también los demás, porque si bien no nos podremos conocer, somos una comunidad, estamos utilizando los mismos formatos. Muchas veces, por ejemplo, ¿qué ha sucedido en el tema del audio especialmente, no? Oye, me gusta cómo suena, pero ¿por qué de mí no suena igual? ¿Por qué de mí está tan raro? Entonces, ir escuchando varios y al principio ya generando podcasts, he tenido una etapa en la que en vez de escuchar el contenido, más me iba al hecho de a ver cómo está sonando, ¿no? Porque eso es algo Ujú. que viene a colación de lo que uno está desarrollando. Entonces, ahí es donde uno encuentra también nuevos podcasts, nuevas respuestas o nuevas personas y empieza a seguirlas. Me pasa que no sigo solamente el podcast, sino también al presentador, al interlocutor, ¿no? Porque agarro yo, me parece muy interesante lo que piensa, vámonos a Instagram, sigamos a esta persona porque esa interacción humanamente creo que es muy buena y es positivo, no decir se dedica al podcast y lo cierro ahí, sino incurrir más allá precisamente por esa complicidad de las que hablaba. Entonces, ahí es donde sí me mantengo como buen oyente, pero también motivador de otras personas para que agarren y digan, oye, pero haz un podcast, ¿por qué no te animas? Y empiezas a ver qué onda. ¿Te gusta tanto estos temas? Algunas veces hablábamos, ya, tenemos que hablar de carnavales, por ejemplo, ¿no? Y yo decía, bueno, fabuloso, entonces sacaremos en algún lado, algún momento, incorporar ideas para que otras personas más empiecen a hacer podcast y a esas personas también me ponga a escuchar, las personas amigas, conocidos, y eso es algo que hago constantemente. Me gustaría escucharte en un podcast, ¿no te animas? Mires esto. Y eso, ¿para qué? Para asegurarme futuros programas que obviamente seguro voy a seguir. Yo te quiero preguntar, ¿se me escucha bien? Le quiero preguntar, Adelante. ¿qué podcast bolivianos de aquí? De podcast vos.
Creo que se entrecortó y me imagino que dices que si escuchas algunos podcasters de podcast Bolivianos. bolivianos. Sí, hay Esa es la pregunta, Rodri, que te hice. sí, sí, escucho podcast. Hay un podcast de noticias que me gusta muchísimo, que agarre y me dice a cuánto va a estar el dólar en la mañana. Me fascina mucho porque es fundamental agarrar y conocer de esos temas. He Sí. escuchado uno de historia que me parece fabuloso. He escuchado uno que habla de la música y que te empieza a contar, ¿no? Cómo están desarrollando en distintos instrumentos y no los conocían o los había conocido de pasada. Y, y uno dice, ah, qué interesante. Y al principio, por ejemplo, necesitaba saber si ese formato era algo que aquí se hacía, ¿no? Porque no se escucha mucho. Entonces, lo primero que obviamente he buscado, y precisamente ahí caí en Podcast Bo, porque ahora he dicho Podcast Bolivia, digamos, quiero saber quiénes lo hacen, quiero consumir también eso, quiero escuchar también experiencias que seguramente me van a identificar mucho más que otras ajenas, ¿verdad? Entonces, es por eso precisamente que he caído aquí, hoy día estoy aquí y sin duda, obviamente, compartan también links para que los podamos ir escuchando, porque necesitamos identificarnos, ¿no? Y creo que tenemos algo en común y es esa cercanía del lenguaje, de las formas de hablar, que por más que tengamos una pluralidad de manifestaciones, al final del día, créanme, es bien parecido, uno identifica, sí es mi paisano, entonces es lindo y quiero conocer muchos más, por supuesto. Y deben haber un montón de podcasts que no los estamos conociendo y que este espacio precisamente nos permite congregar, entusiasmar y bueno, pues a compartir el link para que sigamos conociéndonos. Sí, pero no me ha mencionado ningún podcast, ningún nombre de ningún podcast. Por ejemplo, el otro día A veces yo los hablaban escucho y la verdad ni me acuerdo los nombres, pero eso es porque mi mente es así, trabaja así. Y es mi disculpa. Recordamos más la voz La voz de la persona o el contenido del podcast que el mismo podcast, porque ya sabemos que está ahí registrado y ya lo seguimos, y es como el teléfono de, no sé, de alguien, de algún familiar y que realmente sí. no sé su nombre, pero su número completo, pero sé que está registrado por ahí. Eso es Creo bien que es cierto. así. Bueno, entonces, El tema de la aterrizando a nuestro tema, así para no salirnos por la tangente y seguir continuando con nuestro tema, seguiremos con la siguiente pregunta que me gustaría hacer. Igual es un versus, a la cual sí, ¿cómo evalúas la calidad de tu propio contenido? Imagino que ustedes hacen el contenido, ¿no? O sea, ya está producido y me imagino que se escuchan, o tal vez lo lanzan, no sé, y sería bueno también saber esa respuesta. ¿Se evalúan a ustedes el contenido que van a ponerlo a la línea, a la red, o directamente que sea como tenga que ser? Dale, Rodri, esta vez te toca a ti. Sí, siempre hay una evaluación, de hecho diaria, pucha, esto estaba mal, creo que debíamos mejorar este otro punto. Y hay un tema bien importante, por ejemplo, cuando yo tengo que dar algún consejo que está vinculado a alguna experiencia de alguien, tengo que cuidar muchísimo esa privacidad de las personas, ¿no? Porque no puedo agarrar y decir, ¿sabes qué? Al vecino de la salteñería le pasó esto, no. O sea, totalmente desleal. Entonces, esos cuidados son algo que tengo que cuidar muchísimo y algo que reiteradamente hemos tratado de trabajar, porque uno empieza a hablar y después, dando el ejemplo, listo, di el nombre, vamos de nuevo, porque no puede pasar, ¿no? Entonces, esa es una evaluación y un aprendizaje constante. La evaluación al final del día obviamente también está vinculada al hecho de que si es que se han comunicado, si lo han escuchado completo, y más allá de la métrica, me ha pasado alguna vez donde Rodrigo, no estoy muy conforme o no he entendido el minuto 3 del punto, así, entonces yo dije, me ha escuchado, lo ha retrocedido y ha dicho esto y me contactaré para resolver esa duda. La verdad, ese momento me ha hecho muy feliz y me sentí muy contento y he dicho, está muy bien, está fabuloso. Tal vez entonces ahí está otro punto para agarrar y decir, me evaluaré de mejor manera, tal vez expresaré de mejor manera las ideas para que se las entienda y no probablemente sea algo que no se haya entendido. Entonces es un proceso constante de irnos evaluando, de ir calificándonos para mejorar.
porque ahí está esa motivación de quien está escuchando, que si se contacta contigo es que quiere exigirte y esa exigencia uno tiene que recibirla y saber trabajar. Muy cierto. Sí, no, realmente. Y es difícil a veces, ¿no? Autoevaluarse, aceptar algunos errores, incluso de dicción, ¿no? Porque puede que tengamos algunos, qué sé yo, el que nos cuesta pararlo, o cualquier otra muletilla, o algo más complicado, tal vez, como dices, capaz hemos metido la pata revelando algún dato o dando algún dato erróneo, si es que mi programa es de historia, por ejemplo, qué sé yo. Entonces, es realmente difícil autoevaluarse. Me gustaría saber ahora sí, Cami, Eh, la- ¿cómo ha sido esa autoevaluación durante 10 años? ¿Qué lecciones nos puedes contar? creo que como persona en cualquier ámbito, todo el mundo se autoevalúa, crece, ve errores del pasado, los soluciona, pero más allá de dicción, porque existe la edición para solucionar la dicción, ¿no? Existen muchos más procesos de mejoramiento. Nosotros hemos pasado por muchísimas cosas, digamos, de sacarlo del programa así, solamente limpiado, y ahora, no, en el principio, aún con el audio mal y todo, uniendo cuatro partes, hemos conseguido formas de que pasen bien. Hemos materializado una manera en la que sea lo más óptimo, así, no es lo mejor, pero es lo más óptimo que hay, ¿no? Para ese momento, ese lugar. Y hemos pasado, mire, de grabar y solamente limpiar el audio, hemos pasado desde ahí, desde los primeros de hace de años, ahora a masterizar el audio, a editar el audio, a poner a buscar nuevas redes donde ponerlo, así, porque no había, no había Spotify, no había iVoox hace 10 años, así que íbamos diciendo, esta red parece bien, pero ¿será que dura? Así, igual hay que intentarlo, vamos a echarle ganas, ¿no? Y esa red de podcast murió, así como muchos programas murieron, así, en estos 10 años, póngale, y sirve para analizar, ¿no? Pero más que eso, más que autoevaluarse, hay que preguntar, ¿no? Su hamburguesa, ¿cómo la quieren ustedes? ¿Cómo la piden ustedes dos ahí? Ustedes tres, ¿no? Y todo el público. ¿Quiere su hamburguesa con carne bien cocida? ¿La quiere al vapor? ¿Quiere lechuguita encima? ¿Una cebolla? ¿Quiere mostaza? ¿No quiere mostaza? Y ese es lo que quiere usted. Usted le está sirviendo a otra persona, ¿no? ¿Cómo quiere que sea? ¿Quiere que esté todo limpio? Así que como quiere un programa, como usted escucha un programa, como usted quiere que sea el programa que le den a usted, usted tiene que evaluarse y decirle, este programa es el que debo darle a la gente. Más que eso, ¿no? Esa manera de decir, yo exijo esta calidad con lo que me dan, tengo que dar esa misma calidad a otra gente, o lo máximo que pueda, ¿no? No voy a exigirme, voy a comprar un super hiper micrófono, una cámara, voy a construir mi propio estudio, no, voy a hacerlo con lo que tenga y de la mejor manera posible y voy a dar mi mejor esfuerzo. Y se nota eso, se nota un montón. Claro. Bien, qué ¿Qué? interesante lo que dice Cami, ¿no? Porque me encanta la relación que han hecho tanto Rodrigo como Alem, es referente a la calidad de contenido y la relación con la comunidad, ¿no? Porque si fueran, bueno, además de nuestra autoevaluación, como mencionan, y qué tan estrictos podemos ser con nosotros mismos, cómo lo percibe la gente también es sumamente importante. Eso es lo que rescato de ambos ahora, porque la percepción que podemos tener nosotros sobre lo que decimos, cómo lo grabamos, etcétera, podemos ser sumamente meticulosos. Yo soy así, ¿no? Siento que no llego al nivel, ninguno de mis episodios es como yo me imaginara que hubiera querido que sea, digamos, ¿no? Pero cuando siento o leo, escucho, me dice la devolución de la gente, cómo lo percibe, es bien diferente la percepción de las personas
Y eso me trae paz muchas veces, ¿no? Me siento más contento y eso tiene un efecto inmediato en lo que es el impulso para volver a hacer episodios, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante y esto lo menciono porque si bien estamos en el tercer día hablando de la calidad de contenido, es sumamente importante cómo se relacionan todos los temas que hemos ido hablando ahora, ¿no? El uso de las plataformas, de qué manera trabajamos con nuestra comunidad, de qué manera probamos una u otra red que ha desaparecido o no. Entonces, me agrada cómo lo estamos conectando, como ese manejo, digamos, integral de todos los recursos que podemos o no tener, desde los técnicos y micrófonos hasta todo el empeño que le damos y el cariño que le damos a nuestros proyectos. En esa línea, bueno, primero un saludo le daremos, ¿no? A nuestra querida amiga a Naomi, que no está pudiendo conectarse, nos está Saludos, escribiendo Naomi. de que sí tiene problemas con el Zoom. Bueno, está bien, ojalá se pueda conectar un poquito para que pueda saludarnos y compartir también su podcast. Les invito también a Rodrigo, por favor, Alem, compartiremos sus links de sus podcasts en el chat de acá de Facebook o aquí al Zoom y nosotros les pasamos a la comunidad. Quería pasar a una de las preguntas que también teníamos. Estamos pensando, ¿no? Así, ¿qué vamos a comentar con los chicos? Entonces, y esto yo les traigo esta consulta a raíz de algo que escuché de un podcast de músicos, ¿ya? Y este compa mexicano dice, pues, ¿qué diferencia hay en la producción musical, ¿no? ¿Cómo se sabe que estamos creciendo? Y él dice, pues, ¿cómo un músico, compositor, compone en función a la inspiración? Dice, ¿no? Entonces yo voy a componer cuando estoy inspirado, ¿no? Y empiezo a componer. ¿Y qué pasa si no tengo inspiración? No voy a componer, entonces no estoy produciendo, dice, ¿no? Y él sugiere, el profesional, músico en este caso, o música, tiene que producir, esté o no esté inspirado, porque si es profesional y tiene un compromiso para el trabajo que viene haciendo, entonces tiene que seguir componiendo y seguir componiendo en un proceso constante de crecimiento también. Entonces eso lo hablábamos en el equipo y queríamos transmitirles esa consulta, esa forma de pensamiento, digamos, que hay en ese contexto. ¿Y cómo lo ven ustedes aplicado, digamos, al podcast? ¿Trabajamos el podcast bajo la inspiración también? O sea, ¿nos dejamos llevar más por eso o esta constancia? ¿A qué se debe esto? ¿No? Parece que también es una mezcla de ambos, ¿no? ¿Qué opinan, chicos? La verdad, Alem, tú primero y luego le escuchamos a Eh, Rodrigo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Inspiración o ¿Inspiración para versus hacer tu podcast profesionalidad. o versus esta idea de profesionalismo y constancia? Sí o sí tengo que cumplir, ¿no? Aunque no sé, aunque no esté tan satisfecho con el proyecto, con el Yo producto. lo veo más o menos así. Ahora que hablabas de músicos, Richard, Mm, recuerdo, o bueno, sé que Johann Sebastian Bach, por ejemplo, era un genio en la composición, obviamente, pero por contrato, cada domingo Salieri así? tenía que presentar una cantata para la iglesia de Leipzig. O sea, sí o sí, esté bien, esté mal, esté enfermo, sano, feliz, deprimido, tenía que presentar una nueva composición cada domingo. Ese sería un lado, ¿no? O sea, como podcastero, llueva o truene, tengo que sacar mi episodio. Pero por el Mm, otro lado, no sé, otro compositor, Beethoven, que se tardó años en sacar la novena sinfonía y sacó la novena cuando realmente estaba inspirado y es pues una genialidad. Entonces, transportando esto al podcast, ¿qué les parece este versus? La inspiración y sacar un episodio cuando realmente sepa que es bueno y sale, aunque me tarde meses Tiempo. entre episodio y episodio, o la profesionalidad de ser puntuales cada semana, llueva o truene. ¿Qué me dices, Cami? excelente pregunta. Mire, ahí entra la motivación y el objetivo de por qué hace podcast. ¿Por qué hace podcast usted? ¿Por qué hace podcast los panelistas? El primer programa que hicieron, yo lo escuché, hermosas motivaciones, hermosas motivaciones, quiero comunicarme al mundo, quiero decir lo que no puedo decir por otros lados,
quiero tal y cosa, pero ese programa, sí, hermosa motivación y tenía 3 programas en 8 meses. Ahora usted pregunte, si pintó un cuadro en toda su vida, es la genialidad del cuadro, digamos así tal vez, pero ya nadie se acuerda de él porque pasó hace años. ¿Es pintor usted? ¿Sería pintor o no? Hizo 3 programas en un año de un podcast. ¿Es podcaster o no? ¿Está en vivo su podcast? ¿La gente que lo seguía sigue con usted? ¿La gente que lo seguía y se emocionó con esos 3 podcasts se decepcionó y al final dijo, ¿por qué no saca más? Y dijo, no, me voy a con alguien que sea mejor, que me dé más contenido, porque no puedo seguir esperando a que la chica me diga que sí, ¿no? Te voy a decir sí, pero más después tal vez, ¿no? ¿Qué tipo de compromiso tenemos con el público? ¿Qué tipo de cosas esperan ellos de nosotros y nosotros nos debemos a ellos, ya que nos debemos al público? Hemos hecho una encuesta nosotros para decir qué es calidad, así, antes del programa, para preguntarle a todos nuestros seguidores qué es calidad de contenido. Y las cosas pasaron muchos por técnica, muchos por el guión, muchos por la locución, o sea, decían, ¿no? La calidad de voz, la calidad de audio que tiene al final, el guión, que sepan de lo que hablan, que tenga un tema divertido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí la calidad la calidad del contenido está en la constancia y el trabajo duro. Se nota el trabajo que le ponen a algo, pero también si saca 2 podcasts en un año, ¿cuánto trabajo le están poniendo? ¿Cuánta dedicación? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor le ponen? No voy a ir con mi esposa, así mi hija, solamente 2 veces en 8 meses y le voy a decir te amo, ¿no? A mi hija y a mi esposa, ¿no? No voy a ir, no, amo el trabajo y me gusta trabajar, no voy a ir solamente los miércoles y los viernes, ¿no? No voy a ir, si me amo pintar y soy pintor, no voy a pintar un cuadro en toda mi vida y nada más. No voy a componer 2 canciones, ¿no? En 10 años y esperar que me diga músico y que digan que amo la música. Todo está relacionado. Motivación, todo lo que nos motiva. La motivación puede ser enorme, pero dicen, no, primero está mi trabajo, primero está mi mujer, y después al último de la lista, ¿no? Al último de la lista está el podcast, ¿no? Pongo el fútbol antes del podcast, tengo que, no sé, ir con cosas, ¿no? Con otras cosas. Digo, mi mujer está primero y mi hijo está primero, y después estoy con la amante, estoy con los amigos así fiesteando. Entonces, ¿cuánto amor le tengo de verdad? ¿Cuánto es mi motivación en serio? ¿Cuánto de amor le estoy poniendo de verdad y qué es lo que quiero hacer? ¿O solamente es moda pasajera? ¿O en realidad tu motivación es falsa y lo que está diciendo no es cierto? Tienen otro programa igual que está el lunes, que tiene 18 meses y tiene 10 programas que salieron casi ni siquiera son un programa cada 2 meses, y tiene 6 meses sin sacar un podcast y sacó la semana pasada uno. En realidad, y no sé cuándo va a salir el siguiente. ¿Va a salir de aquí a un año? ¿De aquí a 6 meses? ¿De aquí a otro mes? ¿Usted seguiría a alguien así, de confiable? Yo, yo puedo decir por mí, no sé si la demás gente, ¿no? Porque hay fans y la gente, como decimos la primera regla, es libre de hacer lo que quiera. Puede sacar su podcast cuando quiera, puede sacar su contenido como quiera, porque la primera regla es la libertad. Uno puede sacar su podcast cuando quiere, del tamaño que quiera, del formato que quiera, por el lugar que quiera, pero ¿y el público? ¿Va a soportar eso? ¿Va a ¿Ves? soportar un amante eh, tan Inconstante. variable, que hoy día te diga sí y mañana te diga no, así? ¿Qué tipo de seguridad hay esa con eso, no? ¿Cuánto Tal amor vez de hay verdad le tenemos a algo si en realidad no le ponemos trabajo ni empeño? Si lo dejamos después del fútbol, después, ¿no? Me estoy cansado, así prefiero ver esta película que hacer podcast. Cuando hay tantas herramientas que nos facilitan todo, ¿no? Nosotros tenemos claro que hacemos un programa, si no podemos hacerlo el domingo, pero cerramos todos los domingos a partir de las 2, 3 de la tarde,
y si no, por alguna razón extraordinaria, así, o sea, si no pueden todos, así, aunque sea uno, va a poder el domingo y lo va a hacer el programa, y si no, puedes hacer otro día. Así, hay 7 días más a la semana para hacerlo, y que salga el programa esa semana. Aún con trabajo, aún con viajes, aún con todo lo que venga, si el programa se edita, se hace masterización de audio, se hace edición, se trabaja un montón en lo que es descripción del video. Nosotros tenemos en la descripción cada uno de nuestros podcasts está detalladamente cada uno de los temas que hacen, ¿no? Se nota clarísimo cuando un podcast así le pone en su descripción, aquí está el nuevo episodio, hablamos con alguien, escúchenlo en el podcast. Ni siquiera ponen el nombre, ni siquiera dicen de qué van a hablar, no dicen nada. O sea, ¿qué esfuerzo es ese, digamos? Escúchenlo ahí, a la ver. Y nosotros ponemos la descripción de cada uno de los temas que tratamos, desde las noticias, desde los podcasts que recomendamos, están ahí los links, están ahí todos los temas que tratamos, todos los temas principales inclusive tienen su link, para que sepan el nombre correcto, qué es exactamente, su tráiler, y hasta su link de descarga para hacer. ¿Por qué? Lo primero es la libertad. Ese sí es un buen detalle, ¿no? Y algo que no tomamos en cuenta a veces en la descripción. Pero quiero rescatar lo que decías del público, ¿no? ¿Qué tanto puede un público fidelizarse si es que no tienes tanta constancia? O al menos, digamos, ¿no? Como tú dices, si no puedo el domingo, lo lanzo el lunes o máximo el martes. O en otro caso, si máximo estaré en pausa, qué sé yo, una semana, pero ya. Y si tengo capaz tengo una buena gestión de comunidad, puedo avisarles, ¿no? Qué sé yo, me está pasando esto, disculpen, denme un mes y voy a salir. Pero la cuestión es que la constancia, pero la constancia no dice que sea cada día. Sí, por puede supuesto. Sacar un programa cada mes, puede comprar un programa cada 2 semanas, pero que sea cada 2 semanas, ¿no? que sea una semana 3, y a la otra semana, al otro programa 4, y después, ¿qué onda? ¿No? O sea, compromiso, seriedad. En seriedad nos falta esa parte, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Seriedad con nuestro propio trabajo. ¿Cuál es tu opinión? Una pregunta picante. Sí, no, la verdad es que no hay una colisión entre la inspiración, motivación que uno pueda tener con el hecho de manejar una responsabilidad, porque el formato podcast nos permite agarrar y decir, oye, hoy día me ha ido pésimo, y qué mejor lugar que el micrófono para decirle, ¿sabes por qué me ha ido mal? Cuando estamos hablando en el podcast, por ejemplo, nuestro, que tiene que ver con desarrollo de negocios, pues, ¿sabes qué? Me ha ido mal porque no he podido defender muy bien una defensa de contrato, una negociación, o nos ha salido mal, o no han ido las personas, y es el mejor momento para agarrar y decirlo. Pero cuando estamos chochos de la vida y todo así planificado, también. En ambos casos va a salir un buen programa porque, como les decía en un principio, la verdad es lo que se va a imponer. Ahora, nos ha pasado algo interesante, y es que ha habido cosas que necesitaban un programa extra, por ejemplo. Ya salgo todos los martes, pero sabes que voy a salir un viernes a explicar, porque estábamos en pandemia, resulta que viene una modalidad contractual vinculada a los trabajos de vía virtual, el teletrabajo, y nadie sabía cómo hacer al día siguiente, si tenían que seguir pagando, si tenían que despedir a la gente. Hemos sacado inmediatamente, ¿saben qué? Leyendo, y bueno, coméntenos en vivo qué está sucediendo. Este artículo significa esto, lo interpretaremos, y el siguiente martes resolvemos las dudas, porque yo tampoco las sabía, pero era un buen momento. Entonces no hay esa colisión entre agarrar y decir, ya tengo que grabar hoy día, pero no me siento con ganas. Y contarle también al público, contarle al oyente, ¿sabes qué día estoy de esta manera? Te voy a decir estas situaciones. Por lo menos en mi formato permite esa conexión, y creo que eso es fabuloso porque encuentras siempre, como ya les decía, ese vínculo completamente conexo con lo que estás diciendo hacia lo que eres también como ser humano. Muy cierto, muy cierto. Y me gusta también esto que dices, Rodrigo, que no necesariamente tiene que haber una polaridad, ¿no? Entre la profesionalidad y ese compromiso que resalta Cami con la inspiración, que también pueden estar juntas. ¿Qué dices, estimado Richard?
De hecho, le voy a tomar la palabra a Rodrigo y voy a aplicar lo que dice, porque de verdad hay momentos en los que uno, bueno, somos seres humanos, ¿no? Y este estado de ánimo que tenemos, finalmente, sí o sí se transmite a las personas con las cuales estamos dialogando, o sea, en la grabación, ¿no? Nuestro tono de voz va a cambiar, tienes razón, y es mejor quizás ser honestos y decir, mira, me he ido tit, ¿no? Pero aún así estoy aquí con ustedes, aunque sea un episodio de 5 minutos, ¿no? Creo, tienes mucha razón, Rodrigo, realmente. Voy a seguir tu consejo para que así se combine con todo el argumento así totalmente subrayado con las negrillas que ha hecho Cami, de que sí o sí hay que mantener la constancia. Eso es muy cierto, ¿no? A veces nos ponemos a pensar en diferentes responsabilidades. Hay varias áreas de responsabilidad que tenemos en la vida a medida que vamos creciendo, ¿no? Como personas y saber distribuir todo ese tiempo. Realmente creo que uno de los, ¿cómo se dice?, aspectos que hay que seguir reforzando en cada una de nuestras personas. Gato, ¿querías hablar algo? Sí, solamente un dato curioso que me acordé, ¿no? Capaz ustedes conocen a este youtuber Dross, que es súper famoso y con miles de seguidores. Una vez le hacían una entrevista y le preguntaban, y él comentaba que a la fecha, cuando le estaban haciendo la entrevista, él ya tenía 50 programas grabados listos para ser publicados a futuro. O sea, hasta se ha adelantado, digamos, y él podía dormir tranquilo esa noche porque ya tenía, qué sé yo, sus siguientes meses listos con programas. Entonces, esa puede ser otra opción, ¿no? Me siento inspirado un día y de tirón grabo 3 podcasts y completo mi mes. Pero sin Pero embargo, algo creo pasa que, creo que hay... también, perdón, algo pasa en la vida y algo que quiero humanizarlo. ¿Por qué me pasa a mí? Como yo trabajo con niños, con muchos niños. Entonces, cuando llego a casa, prácticamente estoy consumida de energía, porque mis niños se merecen todo de mí. Entonces, cuando llego a casa, lo único que quiero es quizás dormir. Y cuando despierto, ya ha sido muy tarde para grabar. A veces he grabado estando en ese cansancio, o sea, porque tengo que, pero y lo hice. Y cuando me escuché al momento de editar, sentía ese cansancio en mí, no sé, ay, no, que si te sientes. Y no quería transmitir eso, yo quería transmitir lo que yo soy, mi esencia más natural, más pícara. Eso quería transmitir. Y no era momento. Entonces, creo que también yendo a la constancia es muy respetable lo que hace Cami, lo admiro mucho por esa constancia y esa fidelidad, pero solamente quiero añadir que cada persona es diferente y tiene una vida muy diferente. Y también es válido en Se algún siente momento. como, Sí, o sea, es muy válido que una persona también trate de tener su espacio para poder saber en qué momento transmitirlo o en qué momento no. Y también eso es respetable, pero lo que hace Cami también es muy admirable y Claro. como Motivo. que contagia y motiva que sí, tengo que hacerlo y esa inspiración, aunque es algo difícil. Solo eso. Bueno, Richard, ahora sí te cedo la palabra. No, es que me hacía pensar, Gato, no tienes razón, también, creo que todos tenemos parte de razón porque somos Sí, personas, ¿no? Me hacías pensar el Gato cuando dice Abraham, ya puedo tener mi stock, ¿no ve? Así, para unos 2 meses de podcast listitos, eh, pero, y funciona la pregunta, hay un comentario, y más bien gracias Bruno Ortega por escribir, dice a los panelistas, escuchan consejos de sus escuchas y por dónde recepcionan dichas críticas, dice. Entonces, es como lo que mencionaba hace rato Rodrigo, ¿no? Se comunicaban con él y le hacían una consulta específica sobre algo del tema del podcast, y él tenía que preparar como que un podcast específico a esa consulta, quizá, ¿no? Entonces, ahí el stock, bueno, seguramente voy a recorrer todo mi grupo de podcast ya hechos, ¿no? Y porque hay una situación del contexto, del momento de alguna persona que nos está pidiendo un consejo. ¿Cómo lo ves tú eso, Rodrigo, en ese caso? El consejo siempre es bien recibido. Cuando alguien está solicitando algún tipo
de comunicación, por ejemplo, y pasaba de Cocha llama un amigo ya, porque ya varias veces hemos trabajado, y se ha estado escuchando los podcasts y ayúdame, quiero escucharte, no me digas ahorita, me dice. Bueno, en el teléfono, quiero que lo grabes, porque te escucho así pausados, ¿no? Y no me voy a aprender ahorita lo que me digas, pero quiero que me digas qué puedo hacer, estoy haciendo estufas, demás. Entonces agarro y bueno, trato de hablar también con otras personas, ¿no? Sobre lo que le acontecía y al final, pues sí, se pudo dar la respuesta, digámoslo. Y ahí nació otra parte. Ya, vamos a hacer un día de respuestas de muchas cosas que tal vez no tenían conexión, entonces no me iban a dar la posibilidad de tener unos 15 minutos sobre el mismo tema y hubiera sido un desorden para mí, ¿no? Pero si decía mañana, bueno, este martes vamos a responder estas cosas, ha generado también adhesión sobre esas mismas personas que tenían esas inquietudes, ¿no? Y es lindo porque desde la plataforma en la que la manejamos, que tiene que ver con una empresa, pero que finalmente es mi aporte, no está relacionado con la amistad o el círculo de amigos. No es el amigo el que te ha escuchado, ¿no? Entonces es alguien que está interesado en un contenido y por supuesto un buen consejo, que no es un catecismo, siempre lo digo, no es una Biblia, no tienen que hacer caso, es un consejo, es una percepción que nunca va a estar de más porque un buen consejo pues no se le puede negar a nadie. Mejor si lo tienes ahí para recordártelo cada que te dé la gana escucharlo. Así que siempre es bueno responder a todas esas cosas y eso genera esa interacción. Muy cierto. Sí, y me gusta, bueno, en tu caso, me gusta esto de que a la pregunta por dónde recibes, en tu caso son casi como clientes o sea, es una atención personalizada, ¿no? Y a pesar de que la pregunta te llega a tu teléfono, tú te preocupas de amplificar esa duda, esa pregunta y respuesta a un nuevo episodio. Muy buena estrategia. Pero no tiene que ver siempre con cliente porque no existe el costo por eso, ¿no? Y tampoco Ajá, es consulta gratuita, porque es más claro, opinión. Hay cosas, por ejemplo, de, ya quiero emprender y un día hemos hablado, emprender por las razones equivocadas. Digamos, ¿no? A veces cosas que no son tan buenas y hay casos en los que, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de comentar el hecho de que no tienes características, hay ciertas connotaciones que debemos identificar para asumir la vida, no como me falta empleo y buscaré un trabajo desde un emprendimiento, sino desde la pasión y la responsabilidad que supondrá después dedicarte a esto, ¿no? Entonces, para eso nadie va a pagar, nadie va a agarrar y va a tocar las puertas. Si quiero asesoría, no sé si tengo cualidades para hacerlo. Y el podcast ha dado esa respuesta, ha permitido encontrar de alguna manera pues esos espacios. En la tercera temporada hemos hablado de esos temas más que todo con una visión del grupo, mía personal también, que hemos compartido, donde ya no hemos incorporado probablemente una temática general, sino también la percepción que yo haría. Y eso ha sido muy bueno y ha sido una muy buena experiencia también. perfecto. Bueno, lo que me gusta acá, bueno, ya para ir cerrando, el tiempo, como siempre, no es nuestro aliado. Ya hemos completado la hora, pero rescato mucho las dos visiones de nuestros panelistas, ¿no? Ambos tienen un objetivo claro, un compromiso bien fuerte personalmente me voy a dar ese reto, ¿no? De seguir sus consejos. Pero ya para ir cerrando, estimado Cami desde Santa Cruz, cuéntanos un poco ya para despedirte, cómo te encontramos en redes sociales, en qué plataformas de audio también podemos escuchar tu podcast. Y nuestra página principal donde pueden encontrar casi todos los episodios así de esta última temporada está en iVoox. Pueden encontrarnos como Life Anime Bo, Life de vida, anime de anime, Bo de Bolivia, así todo junto, no separado, Life Anime Bo, así. Y esa es nuestra página principal, pero también estamos en Anchor, así como Life Anime Bo, así en todos lados. Anchor, Spotify, estamos en Google Podcast, Apple Podcast, estamos en YouTube, salimos al vivo por Facebook, por nuestro
página, que es Life Anime, aparte podcast, aparte Bolivia. Tenemos nuestro grupo en Facebook, que es donde posteamos todas las noticias de las que hablamos en la semana, así que posteamos noticias toda la semana, y de ahí es lo que sacamos para leer las noticias que salen el domingo. O sea, todos los días hay publicaciones así, de noticias que tratamos después expandirlas, ¿no? En el podcast. En el programa principal. También pueden encontrarnos, ¿no? Por YouTube. Nuestro principal canal es de iVoox. No sé por qué la gente, en esto de calidad, la gente se va a una sola plataforma. Yo quiero estar solamente en Anchor, yo quiero estar solamente en YouTube, yo solamente voy a estar en en Twitter, en un vivo de Twitter, y si viene la gente, qué bien, y si no, se lo borra, nadie más lo va a conocer ese podcast. ¿Qué tipo de persona puede decir eso cuando el objetivo es comunicar a llegar a la mayor cantidad de gente, expresarnos? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien sería tan mezquino con el conocimiento que está diciendo? ¿Por qué se restringiría a una sola plataforma? Nosotros estamos en todos lados, nosotros estamos en... Mire, puede poner en Google puede poner Life Anime Bo, Life de vida, Anime Bo de Bolivia, todo junto, y algo le va a salir. Y te porque encontramos. Estamos en todos lados. Porque Muchas estamos en todos gracias. lados. Busque en Google y algo le va a salir así. Life Anime Bo, así todo junto. Perfecto. Y espero de aquí a 10 años, así, igual pillarlos aquí y ya cumpliendo nosotros otra vez. Así, a ver cuánta gente todavía de la que está queda, cuántos podcasts, porque a lo largo de estos años, 10 años, muchos han muerto, muchos han renunciado, muchos se han ido para otros lados, muchos han hecho cosas, muchos podcasts grandes, inclusive que han durado años y años, se han despedido, y esperemos que Podcast Voz siga de aquí a 10 años para celebrar nuestro 20 aniversario. Para celebrar. Vamos a cumplir 11 años en diciembre. Así. Gracias, Life, por ese comentario. Realmente todos queremos que estemos 10 años más y otros 10 y tengamos nuestros relevos de los que vamos a estar organizando este tipo de reuniones. Realmente muchas gracias por esa energía que nos estás compartiendo esta noche. Bueno, también, Rodrigo, por favor, te puedes invitar a la gente para tus plataformas y de todas las maneras por las cuales te podemos encontrar. Gracias. Bueno, la principal invitación es que cualquier persona que quiera hacer un podcast se anime. Finalmente, ahí, haciéndolo, seguramente nos vamos a conocer. Si quieren escucharnos en Roja Bolivia On Air. Le hemos subido a todas las plataformas, pero la verdad es que hacemos el seguimiento y la gente está en Apple Podcast y en Spotify. Así que en ambos, como Roja Bolivia On Air, ahí estamos desde el audio para compartir algunas experiencias y contar algunas cosas que dentro del ámbito empresarial están sucediendo, las estamos resolviendo y otras que nos faltan por resolver. Seguramente nos van a decir quienes quieran algún tema o sugerirnos alguna temática. Así que ahí en Roja Bolivia On Air los esperamos. Muchas gracias, Rodrigo. De seguro, alguno de los episodios nos va a servir, porque todos tenemos un pequeño emprendedor dentro. Muchas gracias por tu asistencia. Y nosotros somos Podcast Bo, la comunidad boliviana del podcast, y también nos pueden encontrar como Podcast Bo en todas las redes sociales y también en nuestra página principal, podcastbo.com, donde pueden encontrar el catálogo casi completo de más de 100 podcasts producidos en Bolivia. Esta ha sido la tercera sesión de la Mesa Redonda Podcastera. Muchas gracias a los que nos han seguido desde la primera sesión, como nuestro querido amigo Cami, y a muchas personas. Tenemos esta transmisión en Facebook Live, pero también pueden verla en YouTube dentro de poco. Y muchas gracias. Josie. Sí, muchas gracias a todos por escucharnos. Esta ha sido realmente una jornada muy intensa, muy linda, muy rica en conocimiento y en variedad más que todo. Conocer a todos nuestros podcasters en vivo, a las personas que hacen sus experiencias. Ha sido fabuloso estar con ustedes y con nuestros panelistas. Muchas gracias por inscribirse y estar con nosotros. Así es gratificante poderlos ver. Entonces nos despedimos, que no sea un adiós, sino un hasta pronto. Así que nos vemos en otros proyectos. Dale, Richard. Nos vemos. Saludo a la niña. Nos debemos una charla con Naomi también. Así que... charla a la niña, saludo a la niña que no pudo venir. Por supuesto, tenemos pendiente una segunda parte. Gracias a Naomi, vamos a continuar este encuentro
y eso es muy bueno escuchar. Realmente de corazón, como Podcast Ball, les extendemos un abrazo muy grande a todas las personas que nos están viendo ahora, que nos van a ver mañana, pasado, cuando tengan tiempo, y especialmente a la comunidad de podcasters. Feliz día del podcaster. Realmente Feliz ha sido día. unos días muy lindos, de mucha emoción. Gracias y un abrazo para todos y todas. Sí, y aún así desde el trabajo estamos transmitiendo así con todo el, con todo el bullicio del trabajo. Aún así podemos transmitir podcast. Listo. Qué lindo Un estar. abrazo. Un abrazo a todos. Muy bien, gracias. Besos, abrazos, felicidades. Adiós, gracias.